Hola, en esta oportunidad vamos a hablar de cómo y cuándo usar el punto y coma. ¿Qué sabemos del punto y coma? Sabemos que al igual que la coma y el punto y coma señala una pausa. ¿Qué pasa con esta pausa? Esta pausa va a ser, por un lado, superior a la pausa de la coma, ¿sí? Superior a la coma. Y por otro lado va a ser inferior a la pausa del punto, ¿sí? Inferior al punto. De esta manera, ¿qué sabemos? Que el punto y coma va a ser una pausa intermedia entre ambos. Por otro lado, el punto y coma va a separar. ¿Qué cosa? Bueno, va a separar, por un lado, proposiciones. Estas proposiciones pueden ser, por un lado, proposiciones yuxtapuestas. Ahora vamos a ver qué significa que sean yuxtapuestas, que lo que podemos decir en primer lugar es que tienen igualdad. ¿De qué tipo? Igualdad semántica, de significado, ¿sí? Semántica. Por otro lado, el punto y coma va a separar enumeraciones complejas, y también va a separar proposiciones también, ¿sí? Proposiciones que son largas y que tienen a su vez conectores. Los conectores que vimos en el video de la coma, ¿sí? Conectores. Bien, ahora, ¿cómo nos vamos a dar cuenta nosotros? ¿Qué son estas proposiciones yuxtapuestas? ¿Cuáles son las enumeraciones complejas? ¿Y cuáles son estas proposiciones largas y con conectores? Bueno, vamos a averiguarlo juntos a partir de los siguientes ejemplos. Bien, ejemplo número 1. Juan está preocupado por su examen. Debería estudiar más. ¿Qué tenemos acá? Tenemos a Juan, que es el núcleo del sujeto. Y por aquí, este debería, ¿a quién se refiere? Muy bien, se refiere a Juan, ¿sí? Acá sabemos que diría Juan. Juan debería estudiar más. ¿Qué pasa acá? Nosotros acá podríamos optar por un punto, pero en vez de usar un punto, vamos a usar punto y coma. ¿Por qué vamos a usar punto y coma? Porque esta parte de la proposición y esta parte de la proposición, ¿qué tienen? Tienen igualdad semántica. ¿Qué significa esto? Están hablando del mismo tema, ¿sí? Están hablando de exactamente el mismo tema, de Juan y de su estudio. ¿Qué sabemos entonces? Que cuando tenemos dos proposiciones con igualdad semántica que están hablando del mismo tema, es conveniente usar punto y coma en vez de punto. Ponemos al final un puntito que ya sabemos cómo usarlo, ¿sí? Sigamos con el segundo ejemplo. Veamos. La muchacha corría hacia su casa. Sus padres acababan de llegar. ¿Qué tenemos aquí? Ustedes dirán, bueno, por un lado habla de la muchacha, por otro lado habla de los padres. Entonces, ¿qué vamos a usar? Solo un punto. Pero no, vamos a usar punto y coma. ¿Por qué vamos a usar punto y coma también en este caso? Porque la muchacha está corriendo, ¿sí? Hacia su casa, corría hacia su casa. Y sus padres acababan de llegar. ¿Qué es esto? Esto es una causa ¿de qué? De lo que está haciendo la muchacha, ¿sí? Por lo tanto, también hay igualdad semántica. ¿Cómo se llaman estas proposiciones? Como dijimos anteriormente, proposiciones
Proposiciones yuxtapuestas. Yuxtapuestas. ¿Por qué yuxtapuestas? Porque se superponen, ¿sí? Están hablando de algo similar, tienen igualdad semántica, por lo tanto es conveniente usar punto y coma, pero no es obligatorio. Vamos a poner el puntito hacia el final. Perfecto, seguimos con el próximo ejemplo. Bien. La campera es azul, la camisa blanca, las medias grises y el saco negro. ¿Qué tenemos acá? Hablamos de campera, hablamos luego de camisa, hablamos de medias y de saco. Es, en cierta forma, una enumeración. Es una enumeración compleja. ¿En qué sentido es compleja? Cuando nosotros decimos 1, 2, 3, 4, estamos enumerando simplemente. Cuando decimos camperas, camisas, medias, sacos, estamos enumerando simplemente. Ahora bien, cuando hay un verbo, ya la enumeración pasa a ser compleja. De manera que la campera es azul. ¿Qué va a ir aquí en medio? Un punto y coma. Punto y coma. La camisa blanca. Punto y coma. ¿Qué nos pasó acá? La camisa blanca. La camisa es blanca. Acá va a ir una coma, si lo recuerdan. ¿Por qué va a ir una coma? ¿Qué está haciendo esta coma? Esta coma, si se acuerdan, reemplaza ¿a qué? Al verbo. Muy bien, reemplaza al verbo. ¿A qué verbo? Al que fue mencionado anteriormente, ¿sí? En estas proposiciones donde la coma reemplaza un verbo y tenemos varias enumeraciones, siempre vamos a usar punto y coma para separar. Las medias grises, punto y coma, y el saco negro, punto. Entre cada una de los núcleos y los adjetivos que las están modificando, va a ir siempre un punto y coma. Las medias son grises, va a ir una coma, no un punto y coma. Punto y coma va a ir entre cada proposición. Las medias, coma, grises y el saco, coma, negro. Las comas están reemplazando al verbo anteriormente mencionado. El punto y coma está separando las proposiciones de nuestra enumeración compleja, ¿sí? Veamos un ejemplo un poquito mejor. Cada grupo preparó un taller. El primero, el taller de cerámica. El segundo, el taller de telares. El tercero, el de cestería. Bien, cada grupo preparó un taller. El primero preparó, coma, el taller de cerámica. Punto y coma. El segundo, coma, el taller de telares. ¿Qué va aquí? Muy bien, estamos separando proposiciones, así que punto y coma. El tercero, ¿qué va aquí? Una coma, muy bien. El de cestería, punto, porque termina la oración, ¿sí? Vamos a ver lo que hicimos acá. Acá pusimos coma. ¿Por qué pusimos coma? Porque está reemplazando a un verbo, ¿sí? El primero preparó el taller de cerámica. El segundo preparó el taller de telares. El tercero preparó el de cestería. Muy bien, perfecto. ¿Qué pasa con los puntos y comas? ¿Qué está separando los puntos y comas? Están separando la enumeración. ¿De qué tipo? La enumeración compleja. De manera que, ¿cuáles son entonces las proposiciones? Tenemos, por un lado, esta proposición, proposición 2, proposición 3. Perfecto. Vamos con el último ejemplo. Los jugadores entrenaron intensivamente durante todo el mes. Sin embargo, los resultados no fueron los esperados. Bien, ¿qué tenemos acá? ¿Qué les parece? Tenemos por un lado, los jugadores entrenaron intensivamente durante todo el mes.
ustedes acá probablemente pondrían un punto. ¿No es así? Claro que sí. Pero vamos a poner un punto y coma. ¿Por qué vamos a poner un punto y coma? Porque nuestra extensión de esta oración es larga, pero no es tan larga para poner un punto ni tan corta para poner una coma. De manera que optamos por el punto y coma. ¿Podríamos poner solamente un punto? Claro que sí. ¿Podríamos poner una coma? Sí, pero sería un poquito más incorrecto. Tendríamos que basarnos entre el punto y el punto y coma. Lo más conveniente es el punto y coma. Ponemos nuestro puntito al final. Sabemos que después de conectores va coma. Y en este caso, antes de conector, ¿por qué? Porque tenemos una proposición larga, ¿sí? Tenemos dos proposiciones largas. Proposición larga. Tenemos una proposición que empieza con los jugadores, entrenaron intensivamente durante todo el mes. Termina nuestra proposición y, sin embargo, los resultados no fueron los esperados. ¿Sí? Ahí tenemos nuestro punto y coma. Acá también hay que darse cuenta que, a su vez, hay un poquito de igualdad semántica, ¿sí? No estamos totalmente hablando de otra cosa, hay igualdad semántica. Perfecto. De manera que repasemos un poquito lo que acabamos de ver. Por un lado, oraciones con igualdad semántica, donde estamos hablando de lo mismo, donde podríamos poner un punto, pero siempre es conveniente poner punto y coma. Por otro lado, acá tenemos el mismo ejemplo. Es una proposición ¿de qué tipo? Yuxtapuesta. Perfecto. Tercer caso, tenemos proposiciones donde hay comas reemplazando verbos. Acá siempre vamos a usar punto y coma para separar estos tipos de proposiciones, ¿sí? Estas proposiciones van a ir siempre separadas por punto y coma. Las enumeraciones complejas siempre van separadas de punto y coma. Y en último lugar, tenemos el caso de los conectores que pueden ir precedidos por punto, pero van precedidos por punto y coma. ¿Por qué? Porque es lo más adecuado. Si fuera más largo, usaríamos punto. Si fuera más corto, usaríamos coma. La igualdad semántica se mantiene siempre.